Shalom y bienvenidos al webinario semanal de la Embajada Cristiana. Soy David Parsons, uno de los vicepresidentes aquí en la Embajada Cristiana Internacional de Jerusalén y vocero oficial. En las últimas semanas hemos tenido varias conversaciones acerca de temas actuales sobre Israel, sobre la visita del presidente Biden y las posibilidades de acuerdos de Abraham. Y esta semana estamos regresando a una enseñanza bíblica sólida. Nuestro maestro no es otro hoy que nuestro presidente, el Dr. Jürgen Bühler, presidente de la Embajada Cristiana. Está transmitiendo desde Alemania en este momento. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, David. Antes de que comencemos, quisiera decirles a todos aquellos que quizás se han unido desde el vivo de Facebook o a través del canal de YouTube, si ustedes necesitan interpretación, tenemos chino, francés, portugués, tailandés y español aquí en la plataforma de Zoom, así que se pueden acercar y unirse en esta sesión del webinario por Zoom. Y agradecemos tenerlos a cada uno esta semana, los bendecimos y miraremos ahora en la palabra de Dios, en el capítulo de Romanos 11, y el Dr. Jürgen nos compartirá acerca del árbol de olivo. ¿Estás seguro, Jürgen, de que hemos escuchado muchas lecciones sobre Romanos 11 y hemos enseñado también? Pero pareciera que aún todavía no se termina de revelar el misterio escondido aquí, toda la profundidad, y oramos por la profundidad y conocimiento acerca de esta palabra. Incluso el apóstol Pablo muchas veces afirma todo lo que se incluye en estos capítulos, del 9 al 11. Esperamos que hayas estudiado aún un poco más en estas últimas semanas este pasaje y nos compartas. Muchas gracias, David. Estás totalmente en lo cierto. Este libro de Romanos en sí mismo es un libro asombroso. Todavía nos mantiene estudiándolo y las cosas que descubrimos cada día son maravillosas. Hoy vamos a mirar al capítulo 11 de Romanos y pareciera ser uno de los capítulos más reconocidos desde una perspectiva del Nuevo Testamento, acerca del misterio de Israel y del pueblo judío y la cuestión en cuanto a qué tiene que ver este pueblo judío con los creyentes gentiles. Y me gustaría comenzar a leer, si tienen sus Biblias con ustedes, también les recomiendo en esta reunión que puedan conseguir un cuaderno y hacer notas. Consíganse un bolígrafo para poder tomar notas, ya que el número de pasajes que vamos a compartir hoy, los animo a que los lean posteriormente en sus casas. Como dicen aquí en algunos pasajes, ellos, los cristianos, recibían con alegría la palabra, pero testeaban, la probaban y la estudiaban posteriormente. Así que tomen nota y lean posteriormente ustedes. Quisiera que abran sus Biblias en Romanos capítulo 11 y voy a leer un pasaje bastante largo hoy, comenzando desde el verso 15 y vamos a leer todo el capítulo hasta el verso 27. Así que Romanos 11, verso 15. Porque si la exclusión, aquí Pablo está leyendo y está hablando refiriéndose al pueblo judío, porque si la exclusión de ellos resulta en la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión sino vida de entre los muertos? Si la primicia es santa, también lo es toda la masa, y si la raíz es santa, también lo son las ramas.
Y si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado entre ellas y has sido hecho copartícipe de la raíz, es decir, de la abundante savia del olivo, no te jactes contra las demás ramas. Pero aunque te jactes en contra de ellas, no eres tú quien sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Entonces dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Está bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por tu fe estás firme. Así que no te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Considera pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en su bondad. De otra manera, tú también serás cortado. Y ellos también, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, porque Dios es poderoso para injertarlos de nuevo. Pues si tú fuiste cortado del olivo silvestre y contra la naturaleza, fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Hermanos, para que no sean sabios en su propio parecer, no quiero que ignoren este misterio que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, quitará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y antes de que continuemos, tengamos una corta oración. Padre, te pedimos que hagas viva tu palabra hoy para nosotros. Te ruego que unjas mis labios y mi corazón para que pueda ser de aliento y de bendición a todos los que escuchan. También unge a cada uno de los que oyen esta enseñanza para que puedan comprender lo que tu Espíritu quiere enseñarnos. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén. Así que bienvenidos una vez más a este webinario. Hoy vamos a conversar sobre las lecciones del árbol de olivo que se encuentra en Romanos 11. Quiero compartir 7 puntos hoy en este webinario y el punto de inicio es el paralelismo y simbolismo en relación a este árbol de olivo, con todo este concepto de Israel y la iglesia gentil. Y aquí Pablo usa un simbolismo del Antiguo Testamento. Fue usado por siglos en relación al pueblo judío. Y aquí él está comparando al pueblo judío con un árbol del olivo. Y si ustedes tienen sus Biblias con ustedes, quisiera que la abran en Jeremías capítulo 11, desde el verso 11, desde el verso 16. Aquí el profeta habla en nombre de Dios al pueblo de Israel y dice: el Señor llamó tu nombre olivo verde, de hermoso fruto y buen aspecto, pero con el estruendo de gran tumulto Él le prenderá fuego y sus ramas quedarán arruinados. El Señor llamó tu nombre, olivo verde de hermoso fruto y buen aspecto, pero con el estruendo de gran tumulto Él le prenderá fuego y sus ramas quedarán arruinadas. El verbo que está usado aquí, la palabra, se podría traducir también como que las ramas serán quebradas, desgajadas. Y aquí Pablo lo que se está refiriendo es a esta frase, a este texto del Antiguo Testamento, en donde el pueblo judío, Israel, ellos son el olivo verde. Otros pasajes que se pueden encontrar en Salmo 52. Este es un salmo donde el escritor dice: yo soy como un olivo verde
Yo seré como un olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia del Señor confiaré eternamente y para siempre. Por supuesto que todos recordamos al libro de Zacarías, capítulo 4 también, en donde él está asombrado por esta visión, que creemos que es una profética visión para los últimos días, y él ve 2 árboles de olivo. Y él le pregunta al Señor, incluso dos veces, ¿y qué hay acerca de esos árboles? No será por poder ni por ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. Y yo lo que creo que eso representa aquí es el pueblo de Dios ungido por el Espíritu, ungido para ministrar y llamado por el Señor para cumplir su propósito. Así que el primer punto que quiero encarar aquí es que la imagen de esta visión del olivo no es una invento de Pablo, sino que la audiencia judía aquí ya sabían, ya conocían el idioma figurativo, porque recordaban al libro de Jeremías y a este pasaje de Salmos 52. Y son pasajes que yo los animo a que los relean luego. Pero él luego continúa con esta ilustración del árbol del olivo. Y aquí viene mi segundo punto. Él define las identidades. Él dice en un momento, hay 2 olivos aquí. Uno es el árbol silvestre o uno es el natural, el noble, y otro es el silvestre. El silvestre es de un tipo de arbusto con un nombre especial que se encuentra en Medio Oriente e incluso en Australia. Y esos arbustos podríamos decir que no son propiamente olivos, porque producen unos frutos pequeñitos, inservibles, inútiles. Es simplemente un arbusto salvaje. Y es un arbusto que no tiene utilidad. Yo quiero ser muy honesto con ustedes. La mayoría de los que estamos en esta reunión somos gentiles. No somos judíos desde nuestros orígenes, de los padres. Muchos de ustedes pueden venir de Portugal, de China, de Latinoamérica, de Francia, o Tailandia, o Alemania. E incluso yo también. La mayoría de nosotros no tiene raíces judías. Y Pablo dice aquí que ese es el grupo de personas que es representado por el olivo silvestre. Y luego está el olivo noble, el original. Y se refiere, como dice en la Escritura, a este olivo de la Escritura que te traerá fruto para gloria de Dios. Ustedes quizás piensen, bueno, esto significa que el Señor en realidad no mira ningún beneficio, no ve ningún beneficio en el olivo silvestre. Quizás ustedes piensen que es una referencia un poco brusca para nosotros como gentiles. Si no servimos para nada, para llevar fruto, pero lo que Pablo está haciendo aquí está haciendo una comparación que incluso se puede encontrar en otros pasajes. Se refiere al pueblo judío de una forma muy poderosa y quisiera que continúen oyendo y piensen en este olivo natural. En Romanos capítulo 9, por ejemplo, capítulo 9, verso 3, voy a leer. Él menciona aquí, porque desearía yo mismo ser separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los que son mis familiares según la carne. Y él aquí los está definiendo a ellos. Esos hermanos, de acuerdo a la carne, que pertenecen al olivo noble original, ellos
son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De ellos son los patriarcas, y de ellos, según la carne, proviene el Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aquí él coloca una gran lista de beneficios que provienen de esa descendencia. Incluso también en Romanos 3, él menciona, ¿cuál es el beneficio de ser judío? Muchos, ya que a ellos se les encargó y encomendó la palabra de Dios, sino que a ellos, como menciona aquí, pertenece la adopción. Ellos pueden llamarse a sí mismos hijos de Dios. A ellos les pertenecen los pactos, el culto, las promesas. Esto quiere decir que era un pueblo que tenía tremendas promesas. De ellos es la herencia de generación por generación. A ellos les pertenecen los patriarcas y de ellos proviene el Cristo, según la carne, quien es judío y fue una bendición para todos. Y yo no creo que ustedes tienen que ser convencidos de toda esta profundidad de la bendición que tiene el pueblo judío. La pregunta es, ¿y qué hay sobre nosotros, los gentiles, los cristianos? Quisiera que vayamos a Efesios capítulo 2, verso 11. Aquí Pablo le escribe a una iglesia gentil en Éfeso. Era una zona portuaria bajo el Imperio Romano. Tuve el privilegio de visitar allí muchos años atrás y podrían llegar a caber en un anfiteatro que tienen allí miles de personas. Ahora, Pablo aquí les está escribiendo el siguiente pasaje a la iglesia gentil allí. Lean esto. Por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, eran llamados incircuncisión por los de la llamada circuncisión que es hecha con mano en la carne. Quiere decir aquí que los judíos los llaman a ustedes incircuncisión. Y esta no era una palabra amigable, sino más bien una hostil. Por ejemplo, cuando David se refiere a Goliat, él se refiere, ¿quién es este incircunciso que blasfema contra los ejércitos de Dios? Ustedes eran llamados incircuncisos, dice aquí Pablo. Acuérdense de en aquel tiempo estaban sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y por supuesto, él continúa luego, pero ahora en Cristo Jesús ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Aquí podemos decir que él se refería a estos olivos silvestres. ¿Y cómo se refiere a Israel? Como los israelitas, como pertenecientes al pueblo de Dios. Ya que aquí dice que los gentiles eran extraños a la promesa, ajenos a los pactos de la promesa. E incluso habían varios pactos, el abrámico, el mosaico, el davídico e incluso el nuevo pacto. Si ustedes leen Jeremías capítulo 31, allí pueden descubrir que el nuevo pacto ha sido primero entregado al pueblo judío. Así que Pablo dice aquí que ellos tienen el derecho de poseerlo. Así que los gentiles estaban antes ajenos a los pactos, sin Dios en este mundo. Y yo espero que ustedes puedan ver claramente ¿por qué Pablo aquí nos llama y se refiere como los olivos silvestres? Porque estábamos sin pactos, sin vida después de la muerte. Ya que antes, desde los países en donde nos encontrábamos, servíamos a los ídolos.
y el Señor nos encontró. Así que Pablo de manera firme dice, no sean arrogantes. Efesios también lo dice. Recuerden que una vez ustedes eran gentiles, incircuncisos. Y este no solo era la comprensión de Pablo, sino que también así de esa forma lo comprendía el pueblo judío. Ya que anteriormente no había una relación entre los gentiles y el Dios creador de la tierra. Y Pablo explica en estos pasajes cómo estos gentiles pertenecientes a este olivo silvestre no original fueron injertados en la raíz, en el olivo original. Y el Señor despliega allí su plan para el mundo gentil. Y podemos entender de este pasaje que la Biblia interpreta que hay dos tipos de pueblos. El pueblo judío, el olivo original, y el olivo silvestre, el que ha sido injertado en la raíz del olivo original. Y por la misericordia de Dios, nosotros hemos sido injertados en la raíz santa, por el poder de las promesas y de los pactos de Dios, primeramente entregados al pueblo judío y luego al resto de la humanidad. Podemos ver que, de acuerdo al Antiguo Testamento, también hay dos identidades. Pero luego Pablo avanza y explica sobre este programa divino de cultivo de este árbol. Ya hemos definido las identidades y ahora queremos hablar sobre este programa divino de cultivo. Y lo que Pablo está diciendo aquí, esto es muy interesante. Permítanme leer desde Romanos otra vez, capítulo 11. Among the others, and now share the nourishing root of the olive tree. Do not be arrogant, and I want to read again in verse 24. Quiero leer una vez más desde el verso 24. Pues si tú fuiste cortado del olivo silvestre y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Bien, aquí hay algunas cosas muy interesantes que la Biblia nos está diciendo. Número uno, nos dice, y es importante comprenderlo, que Dios dice que voy a cortar algunas de estas ramas nobles cultivadas, y usa la misma palabra que en Jeremías. Así como en ese pasaje que leímos de Jeremías decía que el Señor iba a enviar un fuego e iba a consumir esas ramas, donde también puede ser traducido que las voy a desgajar o quebrar, podemos entender que si Dios puede cortar, las puede volver a reinjertar. Lo importante que quiero que comprendan hoy, y quiero enfatizar de manera muy firme en esta reunión hoy, es que este proceso de injertar ramas de olivo silvestre en el buen olivo, como dice aquí en el verso 24, que fue contra la naturaleza, aquí Pablo dice, este proceso en donde Dios toma esas ramas y las injertas en el buen olivo, es algo no natural, contra la naturaleza. Quizás algunos de ustedes, de los oyentes, hoy tienen experiencia o trasfondo de agricultor. Yo quiero compartirles una historia. En la zona donde crecí, en una ciudad no muy lejana
no muy lejana a la que estoy ahora, donde nací. Si ustedes traducen el nombre de mi ciudad al inglés, significa hogar de los gentiles. Es asombroso. Y gloria a Dios por estas cartas. Heidenheim en alemán. Pero allí en mi hogar había un antiguo árbol de manzanas que no parecía muy bueno. Y los frutos que provenían de ese árbol eran imposibles de consumir, eran muy agrias, eran manzanas que se intentaban hacerle jugo, exprimir jugo, bueno, quizás endulzándolo. Y mi padre dijo una vez, vamos a cortar este árbol, porque no hay fruto bueno que provenga de eso. Otra persona había dicho, pero mi padre dijo, no lo voy a cortar, voy a traer un injerto de la ciudad de Stuttgart. Así que mi padre llamó al tío Alberto y trajeron las herramientas y cortaron prácticamente todas las ramas de ese árbol de manzana ácida, agria. Y yo cuando vi ese árbol dije, este árbol no va a sobrevivir, no hay forma que sobreviva. Y luego él se dirigió hacia su auto y trajo varias ramas, un montón de ramas de este otro árbol. Y trajo ramas de este árbol de manzana tan delicioso de la región de Stuttgart. Y las injertó en este árbol, en el árbol nuestro. Es como una manzana súper dulce que quizás ustedes tengan en sus países. Y él las injertó en este árbol. Y yo estaba asombrado y decía, imposible que crezca algo de acá. Pero de manera milagrosa, 2 años después, esas ramas prendieron y dieron frutos. Fue asombroso. Y mi padre nos enseñaba, lo que hemos hecho en este jardín tiene una gran comparación con lo que Dios hace. Las frutas antes eran muy ácidas y mi tío había traído esas ramas de la región de Stuttgart. Y la Biblia dice acá, e incluso Pablo lo menciona, lo que se hizo fue contra la naturaleza. Él cortó las ramas del olivo original e injertó las del olivo silvestre. Hay muchas personas que pueden confirmar la historia que yo les estoy contando alrededor de nuestro vecindario. Dan fe de del cultivo y del injerto que hicimos. Sin embargo, Dios lo que hizo aquí es que nos tomó como olivos silvestres y nos injertó en el buen olivo. En la naturaleza, lo que hizo Dios con el olivo silvestre en el ámbito natural, nunca debería haber dado resultado, pero Dios hizo un milagro y nos permitió a nosotros, como pueblo no judío, disfrutar las promesas y el pacto que originalmente fueron pensadas y dirigidas hacia el pueblo judío, para Israel.
y fuimos injertados para dar buenos frutos. Así que creo que a todos los que estamos aquí debemos dar un grito de júbilo, aleluya, y darle gracias a Dios porque Él nos tomó a nosotros. Como decía en Efesios 2, un pueblo que no tenía esperanza y en contra de la naturaleza nos insertó en el olivo bueno, noble. Y Pablo nos dice aquí en Romanos, recuerden que esto fue contra la naturaleza, no sean arrogantes contra las ramas naturales. Así que esto es muy importante de comprender lo que tuvo lugar aquí, contra la naturaleza. Y luego también es importante pensar en otra cosa más. Sabemos que están estos dos árboles, el árbol de Israel y el árbol de la iglesia. Fue como si Dios estuviera plantando un nuevo árbol, pero la Biblia dice, la Biblia en realidad no nos dice que hay dos árboles, sino que hay uno en realidad, en donde ramas silvestres fueron injertadas. En el verso 17, Romanos 11, 17 dice, y si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado entre ellas y has sido hecho copartícipe de la raíz. Aquí no dice que algo nuevo comenzó, sino que nosotros, como gentiles, fuimos injertados entre los demás. Es decir, hemos sido unidos en la congregación de los judíos. La iglesia primitiva lo comprendió muy bien, que ellos habían sido reunidos con el pueblo judío. Pablo dijo aquí, ustedes fueron injertados entre ellas, entre las ramas originales, naturales. Y la palabra en griego, koinonía, es la palabra que se traduce como comunión, koinonía con el Espíritu Santo, comunión con los santos, con el Espíritu. Y él usa esta palabra, subkoinonía. Suk en realidad significa junto con. Si traducen, subkoinonía sería junto con, en comunión. Es decir, nosotros nos hemos unido a una comunidad, una comunión que ya existía previamente. Nosotros como ramas nos hemos unido a esta comunidad y hemos sido injertados en este linaje, este pueblo, con su descendencia directa desde Abraham. No es que hemos formado ahora un nuevo árbol diferente, sino que nosotros hemos sido injertados entre ellas, entre esas ramas naturales. Y si vamos al verso 24, dice, un día ellos volverán a ser reinjertados en su propio olivo. Esto significa que este árbol de olivo, si le pertenece a alguien, le pertenece al pueblo judío. Lo dice muy claramente en el libro de Romanos. El Evangelio de Jesús es poderoso primeramente para los judíos para salvar, porque a ellos les pertenecen los pactos, pero también a través de la gracia de Dios nos pertenece a nosotros, a los gentiles, ya que lo que ha sido hecho fue en contra de la naturaleza y nos injertaron en esta comunidad. Y el último punto que quiero compartir en relación a este contexto es que no es que nosotros hemos reemplazado completamente a las otras ramas, porque en el verso 17 leemos, algunas de las ramas han sido desgajadas.
Ellos siempre existieron y siempre existió un remanente de creyentes judíos que creyeron en Jesús como su Mesías. A través de cada generación siempre hubo un remanente de la comunidad del pueblo judío que permaneció como ramas en su propia raíz, en el olivo original. Así que podemos ver este proceso divino de cultivo que lo llamamos el tiempo de los gentiles, donde fue realizado algo antinatural, en donde las naciones gentiles fueron injertadas en esta raíz y obtuvieron las promesas y los pactos del pueblo judío y fueron llamados parte del pueblo de Dios. El punto que quiero continuar ahora es que Pablo les da una advertencia muy severa a la iglesia. Quisiera leerles desde el verso 18 al 20. Le está hablando a las ramas silvestres. No te jactes contra las demás ramas, porque si recuerdas, no eres tú quien sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Entonces dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Está bien. Por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por tu fe estás firme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Y voy a continuar el verso 22. Considera pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en su bondad. De otra manera, tú también serás cortado. Y aquí dice, no te ensoberbezcas, sino teme. Honestamente, si vemos en la historia de la Iglesia, en los últimos siglos, este creo que fue el error más grande de la Iglesia. La Iglesia consistentemente, repetidamente, siglo tras siglo, fue arrogante en contra de las ramas naturales, en contra del pueblo judío. Y el lenguaje que Pablo está usando aquí es un lenguaje muy fuerte. Tengan cuidado. Si Dios no perdona a las ramas naturales, ya que está actuando en contra de la naturaleza y los injerta a ustedes como ramas silvestres, piensen incluso un momento como agricultores. Si ustedes hicieran algo así y ustedes tomaran ramas silvestres sin uso, sin utilidad, y las injertaran en una buena raíz, le dijeran, no tiene sentido lo que estás haciendo. Pero ustedes aquí tienen que recordar, es la raíz la que lleva a las ramas. Si ven a la historia, esto justamente es lo opuesto a lo que sucedió. Los judíos fueron expulsados de muchísimas ciudades a lo largo de Europa. Mucha violencia se ejerció en contra de los judíos, comenzando también en Alemania, en Turquía, en un montón de países. Cientos de miles de judíos fueron asesinados porque se les decía que ustedes eran los asesinos de Jesús. Ellos fueron quebrados. Incluso la Inquisición española. Y por supuesto que yo estoy hoy transmitiendo desde Alemania, en donde 80 años atrás, desde el lugar desde donde estoy sentado hoy, la iglesia estuvo callada cuando el régimen nazi brutalmente asesinó a millones de judíos.
Así que observen este pecado que se cometió contra la niña de los ojos de Dios. Lo que se le está exhortando a la iglesia aquí, y no puedo explicar lo serio que es, lo dice en varias oportunidades. Tengan cuidado porque de otra manera tú también serás cortado, advierte la palabra. Ese no soy yo el que está diciendo esto, sino que es la palabra de Dios diciendo esto. Y lo que Pablo nos está indicando aquí es, si ustedes están lidiando en contra de las ramas naturales, ustedes están pecando en contra del plan de Dios. Si son agricultores, deben entender que la parte más importante de un árbol es la raíz. Y Pablo lo está diciendo, si ustedes están pecando, están tocando las raíces de estas ramas. Si ustedes se aíslan de la raíz, que es la que provee la savia que nutre a las ramas, nosotros hemos necesitado a lo largo de la historia diferentes avivamientos. Y yo me pregunto, ¿cuán avivamiento aún mayor puede llegar cuando estas ramas vuelvan a ser injertadas? Yo pienso que la iglesia tiene que ser renovada, ya que consistentemente en el pasado pecó contra estas ramas y contra la raíz, siendo arrogantes. Y esto no se trata de teología, y algunas personas pueden decir, bueno, en nuestra iglesia no se comprende mucho esta teología de Israel. No se trata de teologías, sino que es una pregunta de vida esencial. Tengan cuidado en cómo se relacionan con las ramas naturales, las del olivo noble, porque de otra manera ustedes también serán desgajados y cortados. Pablo usa una severidad, un lenguaje muy severo. Y les advierte que tenemos que estar conectados a la raíz de nuestra fe. Es un pasaje bastante fuerte. Y yo creo que muchas veces es ignorado y debemos tener cuidado en cómo nos manejamos con la raíz. Quisiera rápidamente pasar al quinto punto. En cuanto a la situación actual, que ha durado estos 18, 19 siglos, cómo Dios fue cortando a los olivos, a las ramas naturales. Aquí se refiere a que es una declaración temporal y lo resalta en este libro de Romanos, que Dios todavía no terminó con el pueblo judío. Y la razón es que esta situación actual es solo una situación temporal. Quisiera leer el verso 25. Otra vez una advertencia para no ser arrogantes. Hermanos, no sean sabios en su propio parecer. No quiero que ignoren este misterio que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esto significa que Pablo usa esta palabra hasta que. Y esto es obvio que significa que hay una limitación temporal. Ellos están esperando para ser reinjertados una vez más. Y ha acontecido entonces endurecimiento en parte.
hasta la plenitud de los gentiles. Y podemos leer este otro discurso donde Jesús dice: cuando vean a Jerusalén rodeado de ejército, el tiempo ha llegado. Y todos aquellos que estén en Judea huyan a los montes. Todos los que estén en la ciudad, porque estos son días para que se cumpla todo lo que está escrito, para todo lo que está escrito. Hay de las que estén encintas. Y en el verso 24, y Jerusalén será pisoteada, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Aquí vemos cómo Jerusalén está rodeada por ejércitos, sitiada. Y recordamos en los 70 cuando Jerusalén fue destruida. Jerusalén decía: huyan a los montes, salgan los que estén en medio de la ciudad. Y luego dice él que habrá un tiempo en donde Jerusalén será pisoteada por los gentiles. Y si ustedes ven la historia de Jerusalén en los últimos cientos de años, esta fue exactamente la situación que ocurrió aquí. Jerusalén no estuvo más bajo control del pueblo de Israel, sino que primero estuvo bajo el Imperio Romano, luego bizantino, luego llegó la invasión árabe, los árabes de Arabia, musulmanes de Arabia. Luego llegaron los cruzados, que llegaron desde Europa, ocuparon la tierra. Hubo un tiempo en donde controlaron la ciudad de Jerusalén y luego llegó el Imperio Otomano, que duró 400 años y luego últimamente, en último lugar, se controló por Gran Bretaña, el ejército británico. Y esto tienen que marcarlo en su Jerusalén, marcarlo en su calendario. En 1967, Jerusalén regresó a estar bajo soberanía y control de Israel. Fue un tiempo especial en donde Jerusalén fue entregada nuevamente al pueblo judío. Y como dice aquí en este pasaje, en Lucas 21:24, Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. No puedo darles la definición exacta, pero pareciera que habrá un tiempo. Yo no sé cómo Dios define este tiempo, pero esas ramas originales van a ser reinjertadas y este proceso divino va a llegar a un final y Dios va a salvar a todo el pueblo judío. Por eso nos referimos a que es un tiempo temporal, un periodo temporal. Ahora, los últimos dos puntos, no sé si estoy fuera de tiempo, David. Los últimos dos puntos que quisiera compartir son que Dios quiere poner las ramas nobles, originales, de nuevo en su propio árbol. Y lo leemos en el Romanos 11:24. Pues si tú fuiste cortado del olivo silvestre y contra la naturaleza, fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Esto significa que Pablo dice aquí, Dios número uno, en el verso 23, Dios tiene el poder, Dios es poderoso para injertarlos de nuevo. Algunas personas todavía me dicen hoy,
Hoy es una tarea tan difícil en Israel. En cualquier momento va a haber un avivamiento aquí. Dios, en su omnipotencia, tiene el poder de actuar conforme a su voluntad. Y Dios puede injertar estas ramas naturales y traerlas de nuevo en el buen olivo. Nada es imposible para Él. Él es poderoso para hacerlo. Y luego dice, piensen en esto. Pablo dice, será más fácil de hacerlo incluso, ya que Él ya tuvo éxito al injertar estas ramas silvestres en contra de la naturaleza. Entonces, ¿cuánto más estas ramas naturales serán injertadas en su propio olivo? Y permítanme decirles, si ustedes viven en Israel y ven algunas congregaciones mesiánicas, es maravilloso el nivel de revelación de estas personas judías cuando llegan a la fe. Quizás algo que ustedes nunca conversaron, pero el conocimiento que ellos guardaron por siglos y que caracterizó a este pueblo se desarrolla con una revelación sorprendente, ya que el Señor lo dice aquí, estas ramas serán injertadas en su propio olivo. No se refiere a la iglesia, sino a las ramas naturales, a donde pertenecían desde el primer momento. Y quisiera decirles que si Dios va a hacer esto y va a reinjertar esas ramas naturales, las cosas van a cambiar también en la iglesia. Y este era mi último punto. Conversaremos en un momento sobre esto, pero el nivel de la obra de reinjertar las ramas naturales en este olivo, dice Pablo algo tan maravilloso en el verso 26. Y así todo Israel será salvo. Es algo que Dios está diciendo aquí. Todo Israel será salvo. Y algo muy importante. Y ahora está citando al profeta Isaías. Vendrá de Sión el libertador, quitará de Jacob la impiedad. Y luego dice, y este será mi pacto con ellos. Esto significa que si ustedes dudaron en algún momento de la salvación de Israel, no duden, porque aquí dice, su redención nacional, todo Israel será salvo, y este será mi pacto con ellos. Dios nunca dudó, este era mi pacto con ellos. Todo Israel será salvo. Y el último punto que quisiera traerles es el alcance y la magnitud de todo esto. Cuando ocurra, cuando Él reinjerte estas ramas, esto va a traer uno de los cambios más dinámicos en el reino de Dios desde el tiempo del libro de Hechos. Quisiera leerles otra vez al verso 11. Romanos 11, verso 12. Aquí dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su fracaso es la riqueza de los gentiles, aquí Él se está refiriendo, Él quitó esas ramas nobles para que las ramas silvestres puedan ser injertadas. Entonces dice, si su transgresión, su fracaso es la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será la plena restauración de ellos? Esto significa que Pablo está discutiendo con ellos. Piensen lógicamente. Si su fracaso, si su transgresión trajo tan grande bendición y salvación y bendición a tantos países diferentes, imagínense cuánto más Dios va a liberar bendición para todas las naciones cuando su restauración tome lugar. Luego en el verso
15. Porque si la exclusión de ellos resulta en la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión sino vida de entre los muertos? Pablo está diciendo, si esas ramas van a volver a ser reinjertadas y aceptadas en la raíz, en los pactos, si esto va a tomar lugar, yo me gustaría llamarlo como una explosión nuclear de resurrección. Hay muchas explicaciones que podrían referirse a esto, pero ahí va a haber vida de entre los muertos cuando Jesús regrese. Esto tiene que ver con un avivamiento global. Incluye todas las posibilidades. Él va a liberar una tremenda bendición para todo el mundo. En el libro de los Hechos, capítulo 3, este no es Pablo diciendo, pero Pedro hablando, y es muy importante que lo comprendamos, donde él realiza esta declaración y cuál es la audiencia. Pedro está parado en el templo de Jerusalén y la audiencia que está escuchando es una audiencia puramente judía, israelí, ya que los gentiles no se les permitía la entrada al templo en aquel momento. Y aquí, en verso 12, Pedro se dirige a una audiencia. Hombres de Israel, escúchenme. Este es un mensaje directamente al pueblo de Israel. Y este es un mensaje muy importante. Quizás algún día tengamos que hacer un webinario especial sobre esto, pero él aquí apunta a sus propios hermanos y les dicen: ustedes han matado al autor de la vida, al cual Dios ha resucitado de los muertos. Pero en el verso 17 dice: ahora bien, hermanos, sé que por ignorancia lo hicieron. Y se refiere a cuando Jesús estaba colgando allí, de la misma forma que él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí en verso 19 él dice: por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados. Recuerden, él está en Jerusalén, en el templo, y él les habla a sus hermanos, el pueblo de Israel. Arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados. De modo que, si ustedes hacen eso, el programa celestial será liberado. De modo que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Esto significa que Pedro también comprendió que si el pueblo judío se arrepentía y volvía al Señor, tiempos de refrigerio vendrían. Y en segundo, él dice, y que Él envía al Cristo, a Jesús, de regreso a este mundo, quien les fue previamente designado. A Él, además, el cielo le debía recibir hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Y lo que Pedro está diciendo aquí es que Cristo debía ser retenido hasta un tiempo especial, que era el tiempo de la restauración de todas las cosas. Quisiera recomendarles aquí de que lo que él está hablando, lo que Pedro previó, es que si todo Israel se arrepintiera, y llegaría un tiempo también en que Israel sería salvo. El cielo liberaría ese tiempo de restauración de todas las cosas. Y definitivamente Jesús volvería y regresaría para esto. Recuerden que Jesús, cuando estaba parado en el Monte de los Olivos, Él lloraba sobre Jerusalén. Y Él lloraba y decía: oh, Jerusalén, si reconocieras el tiempo de tu gracia, pero ahora Jerusalén será dejada desierta, ya que Él veía y sabía que las ramas serían desgajadas y nuevas ramas silvestres serían injertadas. Y dijo: yo no regresaré hasta que digan Baruch haba Beshem Adonai, bendito aquel que viene en el nombre del Señor.
Saben, me llevó un tiempo comprender por qué Jerusalén debería decir esta frase extraña, Baruch haba b'shem Adonai. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Nosotros cuando pensamos en que Jesús desciende de este pueblo judío, y un profesor muchos años atrás nos invitó a mí y a Vesna para una cena, y fuimos a cenar con este profesor. Y me dijo, Jürgen y Vesna, Bruchim Habaim, bienvenidos. Yo digo, qué extraño que él me diga y me reciba así. Que alguien nos invite a su casa, nos abra las puertas y nos diga, Baruch haba o Bruchim Habaim, benditos los que vienen, los que llegan. Y si ustedes alguna vez han visitado Jerusalén y han descendido en el aeropuerto en Tel Aviv, la primera palabra que encuentran en el aeropuerto cuando ingresan, hay unas palabras escritas con palabras gigantes, Bruchim Habaim, y en Jerusalén también dice esto, Bruchim Habaim le Jerusalén, bienvenidos a Jerusalén. Hay una bendición cuando se llega a Jerusalén. Pero Baruch haba, esa es la forma en que se le da la bienvenida aquí. Y es, tú eres más que bienvenido. Y Jesús lo dijo, ustedes no me verán hasta que esta nación me dé la bienvenida de nuevo como su Mesías. Y esto es exactamente lo que Pablo se está refiriendo. Piensen, una vez que ellos sean reinjertados en este buen árbol, buen olivo, y digan, bienvenido, bienvenido al que viene en el nombre del Señor. El Dios va a reenviar a su Mesías. Y ese va a ser el cumplimiento de la restauración de todas las cosas. Y ese es el motivo por el que tenemos que permanecer al lado de ellos. Es un privilegio estar al lado de ellos. Pablo habló de este programa de restauración que está todo planeado y que va a traer a Jesús de regreso a este mundo. Y por todo esto, hermanos, recuerden, es maravilloso, un maravilloso privilegio ser parte de este árbol original de olivo. Así que sean un pueblo que está esperando la venida y el regreso de nuestro Mesías. Y esto era lo que quería compartir. David, muchas gracias, Jürgen. Estas enseñanzas tan profundas. Es hermoso cuando podemos descubrir nuevas verdades en cada pasaje de la palabra. Y es importante que consideremos todo esto. Incluso cuando Jesús dice Baruch haba b'shem Adonai, también él cita desde varios versos de Salmos, donde finalmente él será aceptado. Y son versos muy poderosos. Pienso que de alguna manera esta pregunta que surge de Romanos 11, donde dice, ¿es posible que el pueblo judío sea reinjertado? Y responde, Dios tiene el poder para hacerlo. Y en realidad todo esto tiene que ver con su promesa de pacto. No hay duda sobre ello. Y esta es la forma en la que él comienza su enseñanza en Romanos 11. Y él se refiere a este misterio. Es una maravillosa verdad para nosotros y esperamos que pueda ayudarle a la audiencia a comprender de una manera nueva. Para mí, todo este mensaje a la iglesia gentil, que sabemos que has enfatizado, esto significa, cuando se refieren a la palabra que fueron cortados, también lo encontramos
También la encontramos cuando, luego de la inundación de Noé, cuando el Señor promete, no voy a cortarlos de la faz de la tierra. Es una palabra fuerte. Y la iglesia primitiva en el primer siglo comprendía esto. Y lo hemos visto incluso hoy en día, cómo la iglesia mesiánica perseveró a lo largo de los tiempos, a pesar de todo el rechazo de la iglesia cristiana hacia el pueblo judío. Y hemos visto y es lamentable como hemos visto cuántas iglesias se han desviado de la palabra, algunas incluso aceptando la ideología de género y adorando a la Madre Tierra, pero es importante que volvamos a las raíces y a estas enseñanzas importantes. Creo que también tenemos que relacionarlo incluso a lo que dice en Romanos 9. Yo tengo el poder para salvar a mi pueblo. Es algo asombroso. Muy bien. Por favor, compartan con sus amigos, su familia. Lo van a poder encontrar a este webinario en nuestro canal de YouTube, también en la página de Facebook, a este webinario semanal acerca de la enseñanza y lecciones sobre el árbol del olivo de Romanos 11. Esperamos que puedan obtener los beneficios de esta gran enseñanza. Y los esperamos nuevamente la próxima semana, el jueves, a la misma hora, para un webinario de la Embajada Cristiana Internacional. Vamos a conversar sobre una actualización y un reporte sobre Aliyah y un número importante de judíos emigrando hacia Israel, especialmente en este tiempo tan difícil cuando Rusia está tratando de cancelar algunos viajes de la agencia judía. También tendremos a nuestro vicepresidente Barry Denison, que nos compartirá acerca de esto, y también presentaremos a Nicole Yoder, que está a cargo de todo el tema relacionado a Aliyah. También, si pueden, por favor, únanse a la reunión global de oración todos los miércoles a las 4 de Israel. Jürgen, no sé si puedes compartir algo sobre la fiesta de tabernáculos brevemente. Estamos felices de varios oradores que se nos van a unir, importantes para la fiesta de tabernáculos. Tenemos excelentes oradores para este año. Sí, tienes razón, David. Normalmente yo digo, vengan a la fiesta porque la Biblia nos invita a que lo hagamos, para venir y celebrar esta fiesta del Señor. Pero ahora que lo mencionas, quisiera agregar algo que prediqué en una iglesia hace un par de semanas atrás aquí en Alemania. Ellos me decían, cuando tú nos hablas acerca de la fiesta de tabernáculos, estamos considerando realmente ir a la fiesta de tabernáculos, debido a que en Alemania hemos sufrido mucho daño debido a la falta de lluvias. Y la Biblia en Zacarías nos advierte esto: los países, las naciones que no vengan a Israel, el Señor no mandará lluvia. Pero aquellas que vengan a la fiesta de tabernáculos, aquellas que suban, Él enviará las lluvias. Entonces, estos hermanos aquí de Alemania me decían, realmente necesitamos lluvia en Alemania, así que deberemos mandar una delegación.
Y yo realmente pienso también que se libera una bendición especial para cada nación. Así que yo les aliento a que puedan venir y asistir a la fiesta. Regresando a los oradores que vamos a tener invitados este año, vamos a tener a Lou Engle, que es un gran orador profético, trae una palabra muy refrescante para la nueva generación también, y creo que es algo muy importante, especialmente incluso para la juventud, en la que está ingresando en este nuevo tiempo. También tenemos esta otra orador que estuvo preso en Turquía por la palabra y tiene una palabra especial de advertencia, porque probablemente entremos en un tiempo de angustia, y su testimonio de perseverancia creo que va a ser muy importante para nosotros. También se nos unirá uno de los pastores más importantes de las islas del Pacífico, Manasseh Colibuso. También otros oradores de los Estados Unidos que representan palabras proféticas. También del mundo de la nación de Rusia también tenemos invitados, y todos están muy invitados. Traten de no perderse la oportunidad de venir a la fiesta. Sí, estoy recordando, ahora que lo mencionas, vamos a tener una delegación por primera vez de Turquía asistiendo a la fiesta, y yo la verdad espero ver ese momento. Y otra vez una delegación de egipcios del país de Egipto. Así que los animamos a que se inscriban y puedan asistir a la fiesta del 9 al 16 de octubre. Pueden registrarse para nuestro paquete terrestre de 8 o 9 días para poder asistir de manera presencial, pero también pueden unirse de manera virtual. Diríjanse a nuestra página iseg.org acerca de las opciones, y les invitamos a que puedan unirse a la fiesta de tabernáculos. Bendiciones para todos. Les agradecemos por sintonizar con nosotros en este webinario, y Shalom desde Jerusalén. Shalom y bendiciones. Muchas gracias por unirse a nosotros hoy. Los esperamos el próximo jueves a las 4 p.m. Asegúrense de suscribirse a las redes sociales para más contenido de ISEG.